Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos aquí en vivo para poder trasladar una enseñanza en este programa que es Doctrina Apostólica. Quiero tomar esta media hora que tenemos siempre de estudio para hablarle algo acerca de el misterio de los 3 días. En la Biblia hay claves que uno tiene que seguir cuidadosamente. Y una de estas claves es esa frase, búsquela usted, de los 3 días. Obviamente, para todos es conocido que de la muerte a la resurrección hay un ínterin de tiempo, que de la muerte de Cristo a la resurrección está ese intervalo de 3 días. Y entonces, con la ayuda del Señor voy a tomar este tiempo para poderlo llevar a una de las cosas que sucedieron en esos 3 días. Fíjese que tenía aquí algo que yo quería mostrarle con la ayuda del Señor. Tal vez ahí en su pantalla usted va a poder algo que de un formato de 3 dimensiones pudimos obtener. A las 3 de la tarde de pronto vino oscuridad. Tomaremos unos 2 minutitos nada más. Esa frase que significa ¿por qué Dios me ha desamparado? Yo creo que aunque estaba ya predicha en el Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta que era el Cordero de Dios que iba a ser ofrecido. Habían religiosos, habían soldados romanos, que ellos son los que estaban tenían su bota protectora o dominadora sobre Israel. Eran las 3 de la tarde, pero dice la Biblia que hubo un oscurecimiento en aquel 14 de Nisan. Ese 14 de Nisan era el día que ofrecían a los corderos, se celebraba era una fiesta del Cordero Pascual. Pero ese mismo día el Señor hizo un sacrificio por todos nosotros. Ahí estaba el Señor a punto de entregar su espíritu. Y me pareció muy bien hecho todo porque aún se miraba el temblor de los músculos. Pero dice que se rasgó el velo. Me pareció muy interesante ver cómo se rasgaba el velo. Usted lo pudo ver. Y muchas de las tumbas se abrieron. Claro, se quedaron esperando hasta el día de la resurrección. Pero creo que desde ese día vino la salvación en la tierra. El Señor, no solamente vamos a estudiar hoy, no solamente fue a la cruz, de la cruz fue a la tumba, sino que de alguna manera también bajó a la parte más baja de la tierra, que es algo de lo que yo quiero hablarle, porque es el misterio de los 3 días. Cuando la oscuridad se fue, ellos reconocieron que ese era el Hijo de Dios. Hubo un terremoto en aquella época. Déjeme que lo lleve ahora un poquitito más a ver un estudio hoy acerca de los 3 días. De los 3 días en que el Hijo de Dios vino a la tierra y de alguna manera pues se dieron muchas de las cosas que hoy vamos a ver. Quiero hablar con usted, déjeme ver cómo lo podemos, quiero hablar de estos 3 días. Quiero que usted juntamente conmigo podamos estudiar algo de estos, a ver cómo lo puedo desarrollar. Déjeme ubicarlo aquí. Porque quiero hablarle de las cosas que se dieron en el tercer día. Y al ver estos 3 días, me va a llamar a mí la atención muchas de las cosas que le voy a enseñar. Porque estos 3 días me van a hablar a mí de un intervalo de tiempo. Me van a hablar a mí de algo, de las cosas que sucedieron en esos 3 días que el Señor estuvo en el fondo de la tierra. Quiero hablarle yo algo acerca de los testigos. Y fíjese que me llamó la atención que entre los testigos que vamos a hablar hoy, y tal vez lo voy a llevar a esto, estaba Abraham. Estoy buscando aquí la cita bíblica. Aquí la tengo ya, pero quiero llevarlo a ver cómo lo podemos hacer. Usted ya vio el video y pudimos ver cómo el Señor, estando allá en el monte Gólgota, estaba en la cruz.
Y que muriendo él en la cruz, ¿verdad? Muriendo él en la cruz, dice que bajó y lo pusieron en una tumba, ¿verdad? Lo pusieron en esa tumba. Pero de esa tumba el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra. Y voy a tratar de decir que era un altar lo que de pronto aquí se daba. Era un altar. Pero todo lo que lo voy a llevar a ver es que hubo varios testigos. Y es que en esta primera parte que vamos a hablar hoy del misterio de los 3 días, le voy a hablar de los testigos, porque estos hombres que voy a hablar van a hablar ellos mismos, en la Escritura lo vamos a ver, que fueron testigos en diferentes épocas. Algunos lo profetizaron, Juan el Bautista tuvo el privilegio de verlo, pero todos de alguna manera también murieron y descendieron aquí ellos a un palco, ¿verdad? Para poder estar, a ver cómo lo podemos hacer, que ellos bajaron y tal vez con la ayuda del Señor vamos a hablar de unos 5 personajes o de unos 7 personajes que de alguna forma supieron o tuvieron alguna revelación acerca de los 3 días. Porque los 3 días, insisto, este misterio de los 3 días nos habla del ínterin de tiempo que el Señor estuvo entre la muerte y la resurrección. Y cómo el Señor viene y resucita. De eso es que queremos hablar en esta oportunidad. Así que voy a empezar y vamos a empezar con Abraham. Déjeme que apunte aquí al primero de todos, que es Abraham. Abraham es alguien que tuvo una experiencia miles de años antes. Fíjese que, acompáñenme aquí, que lo vamos a ver cómo dice la Escritura. Dice en Génesis capítulo 22, ahí en la intimidad de su casa, con su tecito, su café, venga conmigo, agarre su Biblia y venga conmigo que lo estudiemos juntos. Dice la Escritura, Abraham se levantó muy de mañana y tomó a su hijo Isaac y partió leña para el holocausto. Note, el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho al tercer día. Alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. El tercer día tiene una clave que tiene que ver con el holocausto. Entonces, ahora, ¿qué es holocausto? Holocausto es una ofrenda quemada. El holocausto no era más que levantar aquel cordero, ponerlo sobre un altar y traer combustión, quemarlo y reducirlo a las cenizas. Entonces déjeme ir armando un cuadrito aquí con usted, porque el Señor ya lo vimos que va de la cruz y de la cruz va a la tumba. Esta es la tumba, pero luego de la tumba baja a las profundidades de la tierra para desarrollar un holocausto. Tal vez más adelantito le muestro una figura, por lo menos una pintura acerca del holocausto. Pero todo esto lo vio Abraham. Abraham pudo ver el día del Señor. El día del Señor no. El día que el Señor estuvo en la muerte y su resurrección. Y voy a poder decir así que él tuvo esa noción de cómo Dios iba a trabajar. Fíjese que, entonces, cuando hablo yo de Abraham, fíjese que yo quiero que lea aquí conmigo que era un holocausto, que era una ofrenda quemada. Pero mi Biblia me enseña a mí, en la revelación que él tuvo, y usted lo puede ver ahí en su pantalla en Génesis 22:5, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho, fíjese, yo y el muchacho, Abraham y su hijo, iremos allá. Vamos a ir a adorar y luego vamos a volver, pero note algo, note que le dice primero, voy a ir a ponerlo en una ofrenda quemada, en un holocausto. Voy a ir a adorar y luego allá voy a regresar. El puente entre ir y venir era la resurrección, igual nosotros. El puente entre venir a la tierra y regresar allá al cielo es la resurrección. Los 3 días me hablan a mí de la resurrección, pero los 3 días me hablan a mí también del ínterin de tiempo que el Señor estuvo aquí en la tierra, porque le dijeron a Jonás, ese Jonás lo tengo que poner aquí, le dijeron a Jonás, fíjese que a Jonás le dijeron la señal de Jonás, ese Jonás tremendo porque se lo vivió. Pero mire, me estoy gozando porque esto no lo tenía escrito aquí, pero lo voy a ubicar. Porque la señal de Jonás es 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Entonces, Jonás, ahí va a ver cómo lo vamos a ubicar aquí. Porque Jonás, recuérdese usted que fue
Jonás fue al infierno. Lee el libro de Jonás en el capítulo 2, la versión Septuaginta, creo que la versión Jerusalén o la Nácar Colunga dicen que él fue al mismo infierno y que de ahí clamó y lo sacaron. Era sombra y figura en el Antiguo Testamento de lo que iba a hacer Jesús. 3 días. Si usted mira a Jonás, ahí dice 3 días también. Ahí están los 3 días que no lo tenía apuntado, pero de pronto el Señor me lo muestra para que se lo pueda enseñar. Cuando Jesús vino y la gente, danos una señal que tú eres el Hijo de Dios, te pedimos que nos des una señal. Le dijo Jesús, no le voy a dar señal. La única señal que hay es la señal de Jonás. 3 días y 3 noches allá abajo. Entonces, le voy a contar algo. No estamos ahorita en Semana Santa, pero se lo quiero enseñar desde ya. El Señor no resucitó el domingo porque no, tampoco murió el viernes. Hoy no lo voy a enseñar esto. El Señor murió un miércoles y resucitó un sábado a las 3 de la tarde. Miércoles a jueves, un día. Jueves a viernes, otro día. Y viernes a sábado, otro día. De viernes a las 3 de la tarde a sábado a las 3 de la tarde, allí el Señor lo que hizo fue que resucitó. Por eso la señal que nosotros tenemos es de 3 días. Si dice alguien que el Señor murió el viernes a las 3, no pudo haber sido que el domingo que llegaron a ver las mujeres, cuando todavía era noche, ya había resucitado. La señal de Jonás, porque él lo vivió, Jonás se lo llevaron 3 días y 3 noches. Esa es la señal de los 3 días. Eso es el tema que quiero trasladarle hoy. Pero entonces, fíjese que en Hebreos capítulo 11, verso 17, usted lo puede ver en su Biblia, dice, por la fe Abraham ofreció a Isaac. Isaac era su hijo único. Y recuérdese, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo único, al unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Abraham tuvo una experiencia, y es lo que quiero enseñarle hoy. Abraham tuvo la experiencia de poder trasladarse y poder llevarlo a su hijo a un altar, y cuando lo iba a ofrecer lo sustituyeron, pero era para un holocausto. Pero él iba con la fe que el Señor que lo había enviado lo iba a traer. Pero ¿cómo lo iba a traer si holocausto es ofrenda quemada? Esa era la base de la resurrección. Pero voy a avanzar para que podamos seguir viendo un poquitito más. Ahí está Abraham, pero no quiero detenerme en esto, sino quiero llevarlo a lo que Abraham hizo, que fue ofrecer al Señor. Pero le dicen a José, le dan una bendición, ¿verdad? Esa bendición se la da Jacob, uno de los patriarcas. Y si usted mira en su pantalla, le dicen, mira, te voy a bendecir, le dice Jacob a José, este es el nieto de Abraham. Este José es el nieto de Abraham. Oh, Dios mío, el bisnieto, Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob tuvo un hijo, José, sí, era el bisnieto. Rama fecunda es José, por el Dios de tu padre que te ayude, por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones. Note, de los cielos de arriba, pero hay bendiciones del abismo que están abajo. Bendiciones de los pechos y del seno materno, pero bendiciones de abajo del abismo son las bendiciones de las partes más bajas que hay allá en la tierra. Entonces, estos realmente los que vamos a ver ahora son algunos testigos, y lo voy a llevar ahorita a la pantalla, pero quiero dejar aquí puesto el otro. Estos son testigos, algunos, bueno, todos vivieron sobre la tierra. Creo que el que le voy a poner ahorita, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista, Juan sí estuvo en el tiempo que el Señor estuvo y dijo, este es el Cordero de Dios. Y él también vio el misterio de estos 3 días, pero lo voy a conducir. Fíjese que en Juan 1:29 dice, el día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. Y él dijo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, note que les estaba diciendo a ellos, ¿saben qué? Ya no más corderitos como nos han enseñado. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es que cada uno llegaba a hacer sus ofrendas, llevaba un corderito, llevaba un buey, llevaba un toro, lo que quisiera, pero era para ofrecerlo. Y una de las ofrendas que hay es una ofrenda quemada. Es decir, que lo subían, le quitaban toda su sangre, lo subían al altar, venía la combustión, lo reducían a cenizas. Eso era una ofrenda quemada. Pero entonces, note por favor aquí conmigo, cómo Juan el Bautista les dice, cuando ve a Jesús, les dice, momento, les quiero hacer un anuncio a todos ustedes. Y ahí el que miran es el Cordero de Dios.
Los demás, ¿por qué dijo Cordero de Dios? Porque los demás eran corderos de hombres. Una cosa más, ¿por qué dijo Cordero de Dios? La gente en algún momento sabía que iba a venir algún Cordero de Dios. Se lo voy a demostrar en un ratito. Lo tremendo que usted tiene que abrir su entendimiento es: voy a quitarme los cassettes de lo que me han enseñado y quiero aprender lo que dice la Escritura acerca de Cristo y el misterio de los 3 días, que es estar ahí abajo en la tierra. Entonces, Juan el Bautista, él fue, digamos, un testigo ocular en la época de Jesús. Él lo vio a Jesús. Él lo vio en su cuerpo de humillación como hombre. Pero Juan el Bautista muere. Venga conmigo. Juan el Bautista se muere, y cuando se muere, él está aquí abajo en la tierra. Aquí estaban todas las almas de los muertos. Estaba Juan, estaba Jonás y estaba Abraham. Y hay un espectáculo que de pronto se va a dar, que es el espectáculo más hermoso, claro, terrible, pero con una gran bendición para todos nosotros. Pero voy a avanzar en el tema. Déjeme seguir un poquitito más. Fíjese que hay otro que aparece por aquí, déjeme conducirlo aquí, que es David. Aquí aparece David. En 2 Samuel capítulo 22, versos 5, 7 y 9, habla de, resumidamente lo pusimos aquí: las ondas de la muerte me cercaron, las torrentes de iniquidad me atemorizaron, invoqué al Señor y el fuego de su boca consumía. Oiga, carbones fueron por él encendidos. Habla de muerte, habla de fuego y de carbones. Por favor, no se nos vaya a olvidar, porque David habla de algo. Aquí entonces voy avanzando. David dice: carbones encendidos hay allá abajo. Lástima que no tengo mi marcador amarillo, pero aquí haga usted de caso que aquí hay fuego, ¿verdad? En todo esto aquí hay fuego. Aquí hay fuego. Y él dice que hay aquí carbones encendidos. Hay carbones. Y el fuego, note que es para mí muy importante. Este fuego no es del diablo. Voy a decir algo que es tremendo decirlo, pero el fuego de allá abajo no lo encendió el diablo. El fuego de abajo, dice 2 Samuel 22, lo encendió Dios. Él mismo lo encendió, porque iba a haber un sacrificio hermoso, enorme, precioso, al que yo quiero conducirlo. Pero entonces David, fíjese que en el Salmo 139 dice, verso 15: no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido entre las profundidades de la tierra. Una vez más, no estaba oculto de ti mi cuerpo. Pero ¿dónde fue ese cuerpo? Dice, cuando en secreto, cuando nadie me vio, yo fui entretejido en las profundidades de la tierra. Entonces, déjeme llevarlo a esto para poder ir avanzando. Pero voy a hablar ahorita un momentito de alguien más. Pero entonces David, él vivió igual que Abraham, igual que Jonás, vivió miles de años antes que el Señor. Pero David tuvo revelaciones. Bueno, David se muere y también David, aquí por eso le hago esta línea, ¿verdad? Esta línea me habla a mí de la tierra. Esta línea está sobre la tierra. Todo lo que está aquí es abajo, la tumba y las partes más profundas de la tierra. Entonces, si ya va conmigo de la mano en este estudio, estamos hablando de los testigos, pero que están en el inframundo. O de los que estuvieron, no están porque ya no están ahí. Porque todos los que se morían antes de Jesús estaban allá abajo. Entonces, cuando David se muere, se encuentra Abraham, ¿verdad? Se encuentra Jonás. Cuando Juan el Bautista se muere, se encuentra Jonás, Abraham y David, todos aquí abajo. Y todos habían tenido alguna experiencia, pero yo quiero llevar lo que David recibió, que iban a haber carbones. David recibió que un fuego iba a estar encendido. David recibió que alguien iba a ser formado en las partes más bajas de la tierra. Fíjese que ahí en su Biblia, en el Salmo 139, usted mira dos cosas. En el verso 13 dice David: yo ya vi cómo fue formado mi cuerpo en el vientre de mi madre, el primer nacimiento. Pero 2 versos después dice: ya entendí también cómo iba a ser formado el cuerpo. ¿Pero qué cuerpo? ¿En secreto en dónde? En la profundidad de la tierra. ¿Cómo así? Este era un salmo profético, hablando, ¿cómo lo podemos decir? De los dos nacimientos de David. Significa entonces, de los 2 nacimientos de Cristo, significa entonces que Cristo nació en el vientre de su madre María, y también iba a nacer de la profundidad de la tierra. Entonces, fíjese que
note cómo voy armando el rompecabezas. Sé que me quedan unos 10 minutitos, pero hubo otro que conocieron el misterio de los 3 días. Aparte de Abraham, aparte de Jonás, aparte de Juan el Bautista, aparte de David, dice que Isaías, venga conmigo, aquí vamos armando ya todo el rompecabezas, que Isaías dice que él, ese fue otro de los testigos, todos viendo para acá. Isaías en el Salmo, en su capítulo 53 habla del Cordero sufriente. Él sabía que el Verbo se iba a hacer carne, él sabía que iba a venir como un cordero. Entonces fíjese que todos los que estaban en aquel tiempo fueron informados, porque en aquel tiempo de Cristo Jesús, por ejemplo, se predicaba en las sinagogas, y ahí decía, porque fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Entonces, note algo, por favor. Para nosotros tal vez es diferente mencionar cuando viene Juan el Bautista, y Juan el Bautista señala, ahí el Cordero de Dios. Pero note que todos los que estaban ahí, que eran judíos, que eran del pueblo de Israel, ellos sí sabían quién era el Cordero de Dios. Porque en Isaías 53, cada vez que iban a la sinagoga, les hablaban de Isaías 53. Va a venir como cordero. Va a ser como una oveja que muda, que no abre su boca cuando lo están trasquilando. El cordero va a ser llevado al matadero y no va a alegar. Estaban hablando de alguien que iba a venir como cordero. Ojalá que usted esté conmigo, que lo logre meter en la atmósfera de esta enseñanza. Porque cuando viene Juan el Bautista y mira a Jesús, Juan el Bautista dice, ahí hay el Cordero de Dios. Se lo voy a parafrasear como lo entiendo yo. Ustedes que les predicaron en las sinagogas que el Verbo iba a venir y que se iba a hacer carne y que iba a venir como cordero, yo les estoy presentando esa profecía de hace miles de años. Nuestro consiervo que fue profeta, diría Juan, ya está allá abajo en la tierra, pero sepan que que ustedes miran ahí, que es Cristo Jesús, ese que ustedes ven, ese es el Cordero de Dios. Entonces fíjese que ese misterio de los 3 días es el ínterin de tiempo entre la muerte y la resurrección del Señor. ¿Qué pasó aquí abajo? Estos son los testigos que estuvieron en el inframundo, porque entonces Isaías decía, mira Juan, tú presentaste el Cordero, sí, porque tú lo profetizaste. Dijo Jonás, yo también viví la experiencia de 3 días estar aquí abajo. ¿Cuánto tiempo va a estar el Cordero? Abraham dijo, también yo a los 3 días sabía de un holocausto, pero de pronto viene lo tremendo. Déjeme llevarlo aquí a otro profeta más. Estas son las verdades que aparecen aquí en los profetas. Fíjese que este profeta estaba oficiando y era un profeta que se llamaba Zacarías. Fíjese que dice la Escritura. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. Pero oiga esa parte final, quiero que se enfoque en lo que está en su pantalla, en la parte de abajo. Mire lo que vio Juan, o lo que vio Zacarías. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? ¿No es este un carbón arrebatado del fuego? Ok, entonces déjeme, venga conmigo, se lo voy a tratar de explicar. Ahora aparece uno más. Yo estoy corriendo porque el tiempo se me acaba, pero estoy corriendo a uno más, Zacarías. Zacarías tuvo su tiempo miles de años antes que Jesucristo viniera a la tierra, y él tuvo una visión. Y entonces aquí es cuando se empieza a armar todo el rompecabezas en estos últimos minutos de la enseñanza. Porque Zacarías, él tiene una visión. Y Zacarías dice, ¿saben qué? Yo vi una visión, valga la redundancia. Y vi que había un sumo sacerdote que se llamaba Josué. Eso fue lo que yo vi. Y lo vi como Satanás lo acusaba de un lado. Pero ¿saben qué? Lo vi como un tizón arrebatado del fuego. Lo vi como un carbón. ¿No te recuerda que David dijo que como carbones encendidos? Lo vi ahí, fue espantoso. ¿Saben qué vi? Que un sumo sacerdote agarraba fuego. Eso es lo que yo vi, y se llamaba Josué. No me pregunten, yo solo vi que había uno que se llamaba
Josué y que era sumo sacerdote y que agarraba fuego, y de repente vi cómo lo sacaron. No era como un tizón arrebatado del fuego, no era como un carbón arrebatado del fuego. Ahora pongámosle como sale en el anuncio ahora, ¿verdad? Pongámosle los lentes, pongámosle la óptica de la revelación para poderlo ver. No va a pensar que estos tienen ni graduación tienen. No, los lentes del espíritu, la óptica del espíritu para verlo. Josué, si usted agarra ese nombre y lo pasa a griego, es Jesús. ¿Qué fue lo que vio Zacarías? Zacarías lo que vio entonces fue al sumo sacerdote Jesús. Ahora pásenlo al Nuevo Testamento. Dice, Jesús es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Y lo que vio es que lo vio con sus vestiduras quemadas, sucias, destruidas, porque pagaba su falta y la mía. Pero que después de eso lo vistieron con vestiduras limpias, dignas de un sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote que estaba ahí era Jesús en un carbón, era un tizón arrebatado del fuego. Entonces venga conmigo, venga aquí. Cuando el Señor está en el ínterin de los 3 días entre la muerte y la resurrección, aquí abajo, la bendición de los abismos de Génesis 49-42, aquí abajo estaban todos estos que alguna vez vivieron arriba, pero eran almas, porque antes de que el Señor resucitara, todos estaban aquí abajo. Y entonces cuando se imagina que están todos ahí y de repente miran a uno vestido de sumo sacerdote agarrando fuego aquí abajo, lo estaban quemando. Entonces Zacarías dice, eso fue lo que yo vi. Y entonces, fíjese que cuando viene Zacarías y dice, esto es lo que yo vi. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? 3 días. Esa es la señal que me dieron a mí. Abraham dice, ¿con qué razón a mí me pidieron a mi hijo como holocausto? Era figura de esto. Juan el Bautista vuelve a decirles, tranquilos. Yo se los presenté ahí arriba y se los presento aquí abajo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes qué? Isaías le dijo, fue el que tú viste en tu capítulo 53. ¿Sabes qué? Zacarías es el que tú viste en el capítulo 3. David ahora decía, ahora entiendo por qué cuando yo escribí en el Salmo 139 dije, en lo profundo de la tierra. En lo profundo de la tierra van a encender carbones. En lo profundo de la tierra va a ser entretejido un cuerpo nuevo. Eso es una bendición hermosa. Yo tengo que terminar por razones del tiempo. A ver, pero quiero decirle que cuando vimos esto, voy a robar unos minutitos que seguramente lo tendré que agarrar, pero quiero que vea su pantalla, por favor. Esto lo logré encontrar en una enciclopedia. Pero yo quiero que en su pantalla usted vea cómo están los sacerdotes trabajando. No son sumos sacerdotes, son sacerdotes. Están trabajando en el altar del holocausto. Quiero que se dé cuenta cómo en el suelo está tirada la sangre, hay una canastita con leña que le echaban encima para que ardiera el holocausto. Hay tazones, hay cucharas, hay tridentes que ellos tienen. Mire cómo están moviendo el cordero. Pero el cordero está siendo quemado y abajo de la mitad, digamos, de los muslos del sacerdote que usted mira a la izquierda y de las rodillas del sacerdote que está a la derecha, si usted mira el altar, hay un enrejado. Ahí es donde iban cayendo todas las cenizas. Esto que usted está viendo ahí era un sacrificio que se llama holocausto, que es un cordero que está siendo quemado. Ahora, ¿ya puede entenderme todo el mensaje que le estoy tratando de dar? El misterio de los 3 días es que Jesús no solo iba a ir a la cruz, de la cruz a la tumba, de la tumba se iba a levantar, iba a ir a las partes más profundas de la tierra, y que allá abajo estaban todos los que esperaban en él. Por eso, cuando yo vi esto, dije, Señor, esto es lo que habla del misterio de los 3 días. Por eso en Levítico capítulo 7, verso 17 dice, si queda parte de la carne del sacrificio para el 3er día, será quemada en el fuego. 3 días, quemado, cordero, altar. Fíjese qué cosas más interesantes. Yo creo que el tiempo ya se me agotó, pero estos son los... voy a dejarlo hasta ahí para no ver nada más. Pero note que entonces, aquí tal vez podemos poner a Moisés o a los patriarcas, lo que usted quiera, porque el tiempo se me ha agotado. Pero en esta oportunidad me di a la tarea de explicarle algo. Seguramente vamos a hablar en las próximas reuniones de algo más del 3er día, pero esta va a ser la primera parte, que era los 3 días es el ínterin de tiempo que hay entre la muerte y la resurrección del Señor. ¿Qué pasó en esos 3 días? El Señor, dice Pedro, estuvo en la parte más baja de la tierra.
Pero estos son testigos del holocausto, estos son testigos del inframundo, que antes que el Señor resucitara, en esos 3 días, el Señor bajó a un altar donde había fuego, donde iba a ser ofrecido y de ahí se iba a levantar. Abraham lo vio en Génesis 22. Abraham vio su vida, vio su día y se gozó, dice. Jonás tuvo la experiencia de estar 3 días y 3 noches. Juan el Bautista lo presenta arriba y abajo. David dice que él profetizando entendió que en lo secreto iban a hacerle un cuerpo nuevo, pero en la profundidad de la tierra, un cuerpo ya resucitado al Señor. Isaías, él proclamó en Isaías 53 que era el Cordero de Dios. Zacarías vio al sumo sacerdote que estaba como agarrando fuego y dijo, ¿no es este un carbón encendido del fuego? ¿No es como un tizón arrebatado del fuego? Moisés, que dio todas las partes y las instrucciones del todo lo que era levítico para verlo. Por hoy lo voy a dejar hasta aquí, pero esta es una tremenda bendición, que para mí es importante decirle esto. Pastor, ¿qué saca usted con los 3 días? Que el sacrificio perfecto de Cristo fue que de la cruz bajó a la tumba, pero fue a la parte más baja de la tierra para ser quemado. ¿Para qué? Para que usted y yo, si ya nacimos de nuevo, no vayamos al infierno. Si usted ya nació de nuevo, ya da frutos, gócese. Mire, esta es la mayor bendición que tenemos, porque la salvación nos la regalaron. Solo verifique que usted haya nacido de nuevo. Solo esté seguro, dice Pablo, verifiquemos si estamos en fe, examinémonos a ver si estamos en fe. Porque puede ser una iglesia que solo sea profesante. Y profesar solo es decir que son, pero no son. Por ejemplo, aquellos, dice la Escritura, ¿verdad? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Si usted ya ha nacido de nuevo, hermano, gócese, porque usted al infierno ya no va. Yo creo que cuando yo veo eso, uno dice, ¿con qué razón aquel himno, verdad? Si no hubiera infierno, igual te amaría. Vamos a la iglesia por agradecimiento. Vamos a darle gloria a Dios, que el sacrificio de Cristo es perfecto. Esto es parte del misterio de los 3 días. Por hoy, gócese y examínese, porque si ha nacido de nuevo, lo sustituyeron, usted ya no va al infierno. Pero cuidado con aquellos que profesan y no son. Dicen tener vida y no la tienen. Hoy vimos esta bendición que para mí me gocé mucho al poderla ver. Esta es una bendición de los 3 días. Que Dios lo bendiga y gócese en el mayor regalo que Dios nos ha dado, la salvación, la sustitución. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.